Hola, ¿qué tal, Damis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto vídeo ya de Autores para Damis. Hoy os traigo otro autor que conocí también un miércoles, estoy convencido porque le conocí leyendo la revista del jueves, la revista de humor del jueves, que se edita los miércoles, ya sabéis. Y bueno, este es un autor que tiene algunas obras muy importantes, como por ejemplo Secuelas Imposibles, que es un libro que sacó de segundas partes de películas que no tienen segundas partes en la editorial Fandangamia, con otros autores también, y de la obra, la serie que está haciendo en el jueves de las notas del profesor Migraña, ¿no? ¿Cuáles fueron los cómics, las obras, los tebeos que le hicieron enamorarse de este medio y convertirse en un humorista gráfico tan importante? ¿Queréis conocer un poquito más sobre Raúl Salazar? Pues ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Salazar y soy humorista gráfico. Actualmente trabajo, soy colaborador de la revista El Jueves y desde la cuenta Cómics para Dummies, desde el canal de YouTube Cómics para Dummies, me han pedido que os cuente o que comente qué tipo de cómics o qué tebeos o qué títulos me han influido como autor, ¿no? Entonces, claro, he hecho una selección de la época en la que yo era un niño, la época de mi infancia, preadolescencia, incluso adolescencia, ¿no? Que es la parte en la que, digamos, se construye el estilo, ¿no? Por lo menos en mi caso, en la que yo decido qué tipo de dibujo me gustaría hacer en un futuro y tal, ¿no? No voy a hablar de novelas gráficas, de grandes títulos que leo posteriormente, ya con una edad más madura, porque no creo que eso de alguna manera me llegue a influir como autor, tanto como diferentes títulos que sí que leo en la infancia y eso, en la época más temprana. Si hay que empezar por uno, pues hay que empezar por el clásico, por Mortadelo y Filemón. No es algo original, pero tampoco lo puedo obviar. Y por elegir uno he elegido este, que es Contra el Gang del Chicharrón, que a mí me hace mucha gracia porque es una historia larga, dividida en diferentes capítulos, como habitualmente las historias largas de Mortadelo y Filemón, donde cada capítulo tiene un personaje, un villano diferente, con un poder diferente, una habilidad diferente, y eso me parece muy divertido. Además, todavía leo los nuevos cómics de Mortadelo y Filemón, las nuevas obras de Ibáñez, y sí que descubro que hay muchos chistes y muchos recursos que actualmente yo utilizo también hoy por hoy en mi trabajo. Chistes como los de la clásica confusión de palabras entre Mortadelo y Filemón. Le dije esto y no otro, y una palabra que se parece, y hay pues, típico caos, ¿no?, que se produce. Esto es algo que yo y muchos compañeros utilizamos en el día a día. Entonces, evidentemente ese estilo no permanece después de tantos años. Igual que Mortadelo, Super López, yo creo que tenemos la suerte de que podemos, no es Amstrad o Spectrum, Pepsi o Coca-Cola, o sea, podemos elegir los dos. Y aunque hay ciertas diferencias, yo creo que también es un cómic que la obra de Han creo que también influye bastante de alguna manera, no tanto como la de Ibáñez o todo Burguera, de alguna manera, ¿no? También por no dejarlo atrás, aunque no es tanto lo que me puede influir, pero no quería dejar atrás los cómics de Asterix y Obelix. No es que sea humor, pero humor hay mucho humor, desde luego. Pero Asterix es mucho más, es que Asterix es inmenso. Este cómic en general me enseñó lo que significaba la palabra cizaña, además personificado en este personaje, uno de los mayores villanos de la historia del cómic. Es manipulador y terrible. Bueno, no hace falta hablar de Asterix y de lo que es, ¿no? Pero no quería dejarlo pasar en esta mención. Y bueno, ya pasamos, me gustaría pasar de títulos y de grandes obras y de grandes cómics a revistas, que de alguna manera son como, bueno, es lo que empecé a consumir posteriormente y son como grandes recopilatorios donde descubría muchos autores. Porque en una revista cabía mucha información, no era siempre el mismo autor y además incluso de semana tras semana sí, aparecían cosas nuevas. Evidentemente, empezando por la revista de Mortadelo, con toda la comunidad burguera dentro y con sus especiales, ¿no?, que es algo que también hace El Jueves, que es la revista en la que trabajo, y que también hace especiales, ¿no? Esa fórmula sigue funcionando. De hecho,
ojeando este número que había cogido pues, al azar de los que tengo, veo un ejemplo, ¿no? Que es una página con chistes individuales sobre este tema, sobre las carreras de sacos, firmado por Ibáñez. Es un tema y chistes individuales, joder, es lo que yo hago en la revista donde trabajo. Yo tengo una sección que se titula Las notas del profesor Migraña, donde elijo un tema de actualidad y lo voy desgranando viñeta a viñeta, generalmente con chistes independientes. Y esto es lo mismo, si las carreras de saco hoy por hoy se pusieran de moda, me tocaría hacer esta página. Este tipo de páginas me tocaría hacer. Entonces, claro, aquí vas descubriendo otro tipo de fórmulas, no la típica página o la típica historieta con un desenlace, con una trayectoria narrativa y tal, sino chistes individuales, con ese texto abajo, esas fórmulas clásicas que vas descubriendo en este tipo de revistas. Y bueno, y las publicidades que había, las publicidades que había, ponte así de maza, pero así, este cuerpo así cincelado, esto sigue habiéndolo, esto sigue existiendo, esto no ha cambiado, Yo estudié publicidad, no por este tipo de anuncios, no me inspiraba, bueno, o igual sí, igual quería, en el fondo quería hacer eso. Después de estas revistas había otras de las cuales no tengo ningún ejemplo, cosa que me entristece bastante porque los tenía y no están, y en alguna limpieza se fueron a la basura, que son unos dominicales infantiles que venían con el dominical de los periódicos. Muchos seguro que se acuerdan de que por ejemplo, con el periódico El País venía una revista con diferentes historietas que se llamaba El Pequeño País, con El Mundo, El Minimundo, y con el ABC Gente Menuda, y con el Diario 16 creo que Gente Pequeña se llamaba. En mi casa no se compraban periódicos, pero amigos de mis padres y tíos y familiares sí que compraban estos y me los guardaban y me los daban. Y era muy guay. El Pequeño País, yo creo que era el top. Ahí estaba incluido, estaba Gumer, estaba Marco Antonio, estaba Tom, estaba Leo Verdura, estaba Garfield. En el Minimundo estaba Calvin y Hobbes también, creo que en el Minimundo y en El Pequeño País. Claro, descubrías obras también extranjeras que difícilmente, si a esa edad alguien no te hacía el favor de descubrírtelo, difícilmente lo podías descubrir si no te traían una revista donde hubiera como un catálogo, porque al final era un catálogo de ejemplos de cómic. Y claro, los coleccionabas todos y al final pues tenías una buena representación de la obra de cada autor, de cada título. El Gente Menuda además tenía poco contenido, pero sí que tenía el fichaje estrella que era Mortadelo y Filemón. Las primeras páginas eran las obras largas de Mortadelo y Filemón, algunas, divididas, ¿no? En entregas. Yo me acuerdo que me arrancaba las hojas y me las grapaba. Y ya tenía el cómic entero de La caja de los 10 cerrojos, por ejemplo. O El caso del calcetín. Que luego ya, cuando ya crecí, dije, bueno, me lo voy a comprar porque yo esto no lo voy a tener ahí grapado, que no son formas. Que como venga Ibáñez a casa y lo vea. No. El caso es que me parece un buen ejemplo para no sé si era una estrategia de crear jóvenes lectores de periódicos y de captar jóvenes lectores, pero era una gran labor la que se hacía, yo creo que con esas revistas. Desde ahí, ya en la adolescencia, yo pues empiezo a buscar algo más, bueno, no es que lo empiece a buscar, es que me lo encuentro, una obra más pues, del estilo, pero más picante, ¿no? Había un programa en Antena 3 en los años 90 que se llamaba Al Ataque, que lo dirigía Alfonso Arús, y donde se hablaba de política así con tonos de humor y tal, y se hacían imitaciones. Sacaron una revista, Al Ataque. Esta revista era muy parecida al Jueves, de hecho eran competencia en el kiosco, hablaban de política, ya veis aquí a Felipe González y personajes celebridades como Rapel o la Preisler con Bollera que asomado, fíjate, madre mía, Julio Iglesias y su padre, Papuchi, el doctor Julio Iglesias Puga. ¿Qué decía? ¿Cómo era la frase esa? Raro. Sí, bueno. Y bueno, madre mía, la baronesa Thyssen, en fin. Y aquí había muchos autores que colaboraban en esta revista. A mí me parecía, yo me reía mucho. Y es que además los autores eran muy buenos. Estaban Cera y Ramis, que está aquí el staff, y vas leyendo, pues SG, Jaume Rivera haciendo guiones. Bueno, había de todo. El que más me llamaba la atención era una historieta que era una especie de what if a lo Marvel, pero los personajes era un what if en plan de ¿y si tal personaje, rollo, Felipe González fuera, y le ponía un rol de un personaje de ficción, ¿no? Había uno que, por ejemplo, era ¿y si Lobatón fuera Philip Marlowe,
y te lo ponía en un... A ver, aquí tiene que estar... Mira, aquí, mira, fíjate, precisamente no es Lobato, pero era un personaje secundario que se venía en el programa con Lobato, que era Torcuato, que era un personaje inventado por el programa, pero que digamos era su ayudante. Y aquí también salía en el cómic. Y bueno, ¿y si Torcuato fuera Sherlock Holmes? Y fijaos en el dibujo quién lo hacía. Fijaos el dibujo porque os sonará. Efectivamente era, aunque filmaba Picágoras, era Han, el de Super López. Y aquí hacía un estilo muy más gamberro y más erótico, bueno, en algunos casos más sangriento. Recuerdo dibujar las tripas como las dibujaba Picágoras o Han en este tipo de cómics. Y bueno, a mí me parecía muy original porque los personajes, había series de personajes que eran representaciones en dibujo de personajes reales o celebridades que salían en el programa de televisión, o incluso personajes inventados en el programa de televisión, que no eran más que ellos mismos, Agus y compañía, disfrazados, ¿no? Cuando terminó el programa del ataque se inició otro, no sé si en la misma cadena, creo que sí, que se llamaba El Show, y evidentemente sacaron también revista. Como veis, con Pepe Gáfez aquí, bueno, como veis, años 90, yo era adolescente, todos hemos cometido errores, como comprar este tipo de revistas. Bueno, no, lo admito, o sea, a mí me gustaban mucho, me hacía mucha gracia, pero las portadas eran... En fin, ¿y esto? ¿Y esta portada? Esta es la más light. Pero bueno, los mismos autores con diferentes personajes. Mira, fíjate aquí, Han, o sea, Picágoras, ya directamente hace una serie sobre Philip Marlowe Baton, y que aparece todas las semanas. Y bueno, era muy curioso. El jueves evidentemente ya estaba en el kiosco, pero por alguna razón yo no lo consumía tanto. Yo consumía, supongo que porque a través de la tele conocía el programa y por lo tanto replicaba en la revista, en el kiosco con la revista. Pero lo inmediatamente posterior a eso, incluso al mismo tiempo, era el jueves. He cogido esta porque es la primera que he cogido de los 90, un número totalmente aleatorio. Y entonces te das cuenta, bueno, aquí la carga política es mayor, como actualmente, y la calidad de contenido y la cantidad de contenido también es mayor. O sea, gana por goleada a la revista del ataque, sin ninguna duda, a pesar de competir en el kiosco. Sin ninguna duda, gana el jueves. Y evidentemente esto es lo que más conseguí, ¿no? Lo que más me influye en mi estilo, sobre todo Montéis, Juan de Vila. El tipo de humor, el tipo de... Es una mezcla de todo lo anterior, todo lo que perdón, todo lo que hemos comentado antes. Digamos que me atrevería a decir que muchas de estas influencias, pues evidentemente Ibáñez también influyen a muchos autores que están trabajando en esta revista. Claro, Ibáñez y Mortadelo y Bruguera influyen a muchas generaciones. Entonces lo vas viendo también reflejado, vas viendo ese tipo de humor, ese tipo de recursos reflejados en otro estilo, en otro dibujo, en otra forma de hacer humor, pero lo reconoces. Y a la vez esto es lo que también me va influyendo a mí. Y yo creo que ahí es donde se termina esa etapa de influencias. Lo que viene a continuación ya simplemente es, bueno, puede influir como persona ya, pero no tanto como autor. Y nada, pues eso es todo. Ese es el breve y rápido trayecto que yo haría sobre la lectura que más me ha marcado como autor. Y nada, gracias por escuchar toda la turra que os he dado. Y nada más. Hasta la próxima. Bueno, pues estas son las obras que inspiraron la carrera de Raúl Salazar, que le hicieron enamorarse de este medio, que le hicieron querer dedicarse al mundo de los cómics, a la ilustración, al humor gráfico, ¿no? Desde luego tiene un poquito de todo, pero mucho y muy bueno. A mí, desde luego, por ejemplo, Los Mortadelo y Filemón me vuelven loco, y El Pequeño País es una serie de cómics que también leía mucho cuando era chaval, así que comparto un poco algunos de estos cómics de Raúl, ¿no? Ya sabéis que podéis suscribiros por aquí debajo, darle a la campanita si queréis que os lleguen las notificaciones, que podéis comentar lo que queráis sobre las obras que ha comentado, que ha recomendado Raúl, sobre lo que queráis. Aquí debajo siempre comentarios, nos seguís en nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, damis!